Pueden ver, el título de clase del día de hoy es Género, Complementariedad y Respeto por los Medios de Vida Rurales. Em, yo creo que todos los que hemos trabajado en el mundo de las ONGs, de organización y desarrollo, entendemos que el tema de género es algo que es muy presente. De hecho, la mayor parte de los proyectos habla de la equidad de género o la igualdad de género como un eje transversal, o sea, algo que debe de estar presente en cada tipo de proyecto. Si estás trabajando temas de gobernanza, prevención de violencia en jóvenes, desarrollo agrícola con agricultores, lo que sea el tema, casi siempre se espera de que hay un componente o hay un esfuerzo para implementar trabajo de género, de equidad de género. Em, yo siento que eso es muy positivo. Vamos a hablar un poquito del por qué. Sin embargo, desde una perspectiva crítica, yo también considero que mucho del énfasis en los proyectos de desarrollo tienden a no ahondarse o profundizarse en cómo se debe trabajar el género, ¿verdad? ¿Cuáles son digamos, qué es lo que busca? ¿Cuál es lo que, especialmente cuando hablamos de poblaciones campesinas, poblaciones rurales, pueblos indígenas? Yo siento como la mayor parte de la comprensión de lo que es la equidad de género se considera desde una perspectiva urbana, ¿verdad? Generalmente de personas que viven en la ciudad, que tienen otra realidad económica, otra realidad cultural, em, y tienden a imponerse esta visión de equidad sobre los pueblos, los pueblos rurales, los pueblos campesinos. Yo siento que, como siempre, yo soy un defensor de los pueblos campesinos, de los que vivimos en la zona rural. Yo siento que una de las discriminaciones más ocultos en nuestro mundo de hoy es de lo urbano hacia el rural. No se habla mucho de discriminación de género, discriminación de raza, de etnias, incluso discriminación religiosa, pero muy pocas veces se habla digamos, de la parte demográfica, desde la parte urbano hacia el rural. Entonces yo siento de que los que vivimos en el campo, los que vivimos de la tierra, cercano a la tierra, vivimos una realidad distinta. No quiere decir que es mejor ni peor, pero sí, hay diferencias, ¿verdad? Y la forma en que abarcamos este tema de género, siento que tiene que reflejar la realidad de donde viene. Yo cuando viví en Guatemala, trabajé un tiempo con una organización de mujeres indígenas que trabajaba el tema de equidad de género, de igualdad de género. Sin embargo, ellos fueron muy decididas, un grupo de mujeres del pueblo Lomay y Xil, de nunca usar la palabra equidad o igualdad. Ellos preferían hablar del tema de complementariedad. Y quisiera hoy hablar un poquito sobre el por qué. ¿Qué es la diferencia entre ideas de complementariedad y equidad, ¿no? Y porque a muchas personas, mujeres, hombres, comunidades rurales, indígenas, campesinas, tal vez tiene más sentido hablar de complementariedad. Em, para comenzar, quisiera comenzar ahorita con un descargo de responsabilidad. Yo entiendo de que yo como hombre, eh, mm, entiendo que no es mi espacio, tal vez, de dar esta clase. Yo siento que nosotros los hombres, que somos, digamos, herederos del patriarcado, hemos heredado privilegios que muchas veces han sido construidos sobre violencias. Debemos de ceder la palabra a las mujeres. Entonces, yo espero de algunas de las compañeras que están presentes su crítica, su respuesta a lo que quisiera compartir el día de hoy. Em, la otra cosa que quisiera enfatizar es que yo sí considero de que hay una gran necesidad para seguir trabajando este tema.
yo voy a presentar una crítica hacia los esfuerzos de equidad de género que se hace en el mundo de las ONGs, en el mundo de los metas del desarrollo de las Naciones Unidas, porque considero que no sean los más adecuadas a responder a la realidad que tenemos. Sin embargo, eso no quiere decir que no considero que hay que trabajar el tema de empoderamiento de mujeres, de equidad, de complementariedad, etcétera. Entonces, como esquema de clase, vamos a comenzar algunas estadísticas sobre la situación actual, tomando de base un informe que fue publicado por la ONU Mujeres en el año 2022, que es como un informe de medio progreso de los objetivos del desarrollo del milenio, los SDGs, cómo se pertenece a temas de igualdad de género. De ahí quisiera usar siempre la figura de Ivan Illich, un sociólogo, historiador, que murió ya hace 20 años, pero que llegando al final de su vida escribió un libro que fue muy polémico en su tiempo que se llamaba Género. Ese libro fue escrito en los primeros años de década de los 80, en un momento cuando casi no se hablaba. Este término de muy pocas veces se ocupaba. Se hablaba de sexo y hablaba digamos, de la lucha de las mujeres, pero este tema género que es tan usado hoy en la modernidad fue muy pocas veces usada. Y por esta razón, cuando Illich habla del reinado de género frente al régimen del sexo, y quisiera como que tratáramos de entender su perspectiva sobre cómo una vida de relaciones de género diferenciados entre hombre y mujer era una parte fundamental de la vida premoderna. ¿Y qué podemos aprender de este tipo de vida premoderna? De ahí, Illich también habla mucho sobre la ruptura de las relaciones tradicionales de género. La comunicación, Tobías. No, Tobías, creo que se perdió la comunicación. No vamos a esperar por Tobías, probablemente se desconectó de la red, entonces vamos a esperar unos minutos a que regrese. No, Tobías, ¿no escuchamos, Tobías? Ok, se está conectando nuevamente. Perdón, se me fue la conexión. ¿Me escuchan ahora? Sí, Tobías. Ok, Perfecto. disculpa, voy a volver a compartir la pantalla. Bueno, no sé dónde quedé, pero solo como esquema de clase quisiera introducir el pensamiento de Iván Illich sobre eso, el tema del género, y después como tratar de pensar sobre cómo que podemos responder, cómo podemos construir unas relaciones entre hombre y mujer que están más equilibrados, más enfocados en una complementariedad en vez de una igualdad o equidad absoluta dentro de un sistema, del sistema actual en que vivimos. Em, para comenzar, yo, como decía, yo entiendo y acepto y estoy muy convencido de que hay una necesidad muy urgente de seguir trabajando los desequilibrios de género. Em, eh, Muchas veces aquí en la realidad de América Latina se habla mucho de la cultura machista que está tan arraigado y que las mujeres sufren. Y los primeros años que yo trabajé en el mundo de las ONGs también estaba muy presente esta realidad de mujeres que vienen de situaciones de vida muy violentadas,
donde existía una enorme carga de violencia hacia sus personas, ¿verdad? Y tuve, bueno, eso es una foto de un proyecto que trabajaba el primer año que vivía en El Salvador, de un grupo de mujeres que habían sido ultrajados, violentadas, pero que reconstruyen su vida y creían un sentido de comunidad nuevo para sus familias y para las comunidades. Entonces yo considero que es muy importante seguir trabajando esto, de cómo construir relaciones respetuosas, armoniosas entre el hombre y la mujer. Sin embargo, lo que he visto a través de los años de vivir en América Latina, a través de trabajar estos proyectos, es que muchas veces el enfoque sobre el cómo está muy equivocado, especialmente cuando hablamos de proyectos de mujeres. Hace como 2 años aquí en la comunidad, la pequeña comunidad rural en El Salvador donde vivo, fuimos invitados a una serie de charlas que daba una ONG sobre el tema de de igualdad de género. Y básicamente el argumento de serie de capacitaciones es que la única forma de que una mujer del campo podría adquirir una cierta cantidad de equidad con los hombres era a través de dejar su hogar, ¿verdad? Dejar su trabajo de mujer campesina y buscar un trabajo asalariado. El argumento era que sin un salario individual que aseguraba un cierto grado de empoderamiento económico, la mujer siempre iba a quedar esclavizado al trabajo del campo, al trabajo del hogar y nunca iba a poder realizarse. Lo que estaba implícito en este argumento es que para que una mujer campesina, una mujer rural, podría vivir una vida digna, tenía que dejar de ser una mujer rural, tenía que migrarse, tenía que ser una mujer migrante que accedía a otros tipos de oportunidades en la ciudad. Eso es algo que yo profundamente rechazo, porque yo conozco mujeres muy campesinas, muy hogareñas, muy de trabajo tradicional, que también viven vidas muy buenas, muy dignos, muy llenos de respeto en su familia, en su hogar. Y yo considero que ese tipo de discurso, que muchas veces se empodera las organizaciones que vienen de la zona urbana hacia la zona rural, es una forma de violencia, además hacia la mujer rural, ¿verdad? Pero quisiera comenzar con algunas estadísticas sobre, digamos, cómo estamos ahorita en términos de equidad de género, cómo se mide desde las organizaciones de desarrollo. Un informe que fue publicado por ONU Mujeres en septiembre de 2022 decían que podrían necesitar cerca de 300 años para alcanzar la plena igualdad de género al ritmo del actual progreso. Los SDGs, los Objetivos del Milenio, perdón, los metas de desarrollo sostenibles que fueron dibujados o construidos en el año 2015, decía que para el 2030 el mundo tenía que tratar de alcanzar varios medidas que nos iban a encaminar hacia un futuro mucho más sostenible. Parte de estos metas era enfocado en la mayor igualdad y equidad de género. Sin embargo, la mitad de estos 15 años, desde 2015 hasta mediados de 2022, se decía de que en vez de alcanzar una mayor equidad de género para el año 2030, íbamos a necesitar 300 años más para alcanzar esos tipos de metas. El informe de la ONU decía que más de 380 millones de mujeres y niñas viven en condiciones de pobreza extrema y la pobreza afecta de manera desproporcionada a las mujeres, ya que no tienen tantas oportunidades como los hombres para recibir educación, trabajar o poseer propiedades. Cada año, además, se casan 12 millones de niños o niñas menores de 18 años. Sigue habiendo un atropello muy fuerte en contra de las mujeres y la libertad de las niñas para escoger su pareja. Cada 11 minutos, una mujer o una niña es asesinada por alguien de su propia familia. Los feminicidios y la violencia directa hacia las mujeres sigue siendo muy, bueno, muy preocupante. A finales de 2021,
el informe decía que unos 44 millones de mujeres y niñas se vieron desplazadas por la fuerza, ya fuera por el cambio climático, la guerra, los conflictos o las violaciones de los derechos humanos, lo que supone un nivel récord. Yo vivo a unos 15 o 20 kilómetros de donde pasaban antes las caravanas de los migrantes. Las caravanas de los migrantes son los migrantes de, más que todo, de diferentes partes de América Latina que van en camino hacia Estados Unidos. Y las caravanas son personas que no tienen el dinero para pagar los traficantes. Yo fui varias veces para acompañar a las caravanas, para estar presente, para ver en qué forma apoyarles, defender sus derechos. Y lo que uno se veía en las caravanas es que la gran mayor parte de los que movían de esta forma, que los que transitaban hacia el norte de esta forma muy precaria, muy peligroso, eran mujeres y niñas y niños. Los hombres, obviamente habían hombres, pero generalmente los hombres cuando viajan al norte, especialmente los que viven aquí en América Central, paguen la tarifa que están cobrando los traficantes, aunque eso también sea un cierto tipo de violencia, en teoría es un viaje mucho más seguro. Un tercio de las niñas más pobres del mundo, entre 10 y 18 años, nunca han asistido a la escuela. Y en las zonas rurales, el 61% de las niñas nunca asisten a la escuela secundaria. En cuanto al trabajo y la participación política de la mujer, solo uno de cada tres gerentes o supervisores es mujer dentro del trabajo asalariado, ¿verdad? En posiciones de poder, de toma de decisión, sigue siendo los hombres que toman precedencia a nivel global en los negocios, en los trabajos. Las mujeres ocupan solo el 26.5% de los escaños parlamentarios alrededor del mundo. Si hablamos de presidentes del Poder Ejecutivo, siguen siendo mucho menos. Y en cuanto a los jueces de los Cortes Supremos, de los altos poderes judiciales, las mujeres también tienen una participación alrededor de 15%. Entonces, tanto en la legislativa, ejecutivo y judicial, las mujeres siguen teniendo muy poca participación política. Según los puntos de referencia o los objetivos para la igualdad de género descritos en las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un tercio de los países analizados no ha avanzado desde 2015 o ha avanzado en la dirección equivocada. Quiere decir que en los ya casi 10 años desde que se han organizado y se han propuesta estas metas muy ambiciosos de lograr una mayor equidad de género, eh, un tercio de los países no solo que no están avanzando, sino están retrocediendo. Entonces, es evidente, estas estadísticas demuestran de que no estamos avanzando, no estamos construyendo el futuro de mayor equilibrio entre el hombre y la mujer, ¿verdad? El mismo informe de la ONU decía que necesitaríamos otros 286 años hasta que se eliminen las leyes discriminatorias contra las mujeres y las niñas, las leyes que consagran la igualdad de género, como pagar lo mismo a hombres y mujeres por el mismo trabajo, prohíben o leyes que prohíben la discriminación contra las mujeres y garantizan la igualdad de derechos son fundamentales para garantizar que las mujeres tengan los mismos derechos y protecciones legales. Sin embargo, este tipo de legislación no avanza en ninguna legislatura. Son muy pocos los ejemplos de leyes alrededor del mundo que tratan de legislar a favor de la equidad de género. Y por último, en el año 2020, en el año de la pandemia, el cierre de las escuelas, las guarderías, los centros de educación infantil supuso 512 mil millones de horas adicionales de cuidado infantil no remunerado para las mujeres en todo el mundo. Las mujeres siguen ejerciendo, como muestra esta foto, una enorme cantidad de trabajos, tanto trabajo asalariado que han tenido que asumir en búsqueda de mayor equidad, y además un montón de trabajo de casa, de cuidado, de limpieza, de cocina, de participación comunitaria, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver todo eso, digamos, con estas estadísticas? ¿Qué tiene que ver este fracaso hasta ahora en trabajos hacia la equidad? Lo que este informe de la ONU demostró, evidentemente,
es que no hemos tenido el efecto que hemos querido. O sea, cuando se buscan los otros objetivos de desarrollo sostenible en términos de reducción de pobreza o incluso de transición a energías renovables, ha habido mucho más avances hacia esos metas que en el ámbito de la equidad de género. En esta parte de la construcción de relaciones más equilibradas entre hombre y mujer, estamos retrocediendo, ¿verdad? Y yo considero que este fracaso, ¿verdad? De que el hecho de que no estamos haciendo el impulso hacia un mundo equilibrado, hacia oportunidades equilibradas entre hombres y mujeres, nos invita a un espacio de comenzar a preguntar por qué, ¿verdad? Y tal vez preguntarnos si estamos encuadrando el marco de la lucha para la equidad de género de una forma correcta, ¿verdad? Y para introducir estas preguntas, estas inquietudes, me gustaría introducir un libro que fue escrito, como yo decía, en el año 1982 por Iván Illich. Como decía, era un libro muy polémico cuando fue publicado. Illich fue muy atacada por el movimiento feminista de su tiempo. No se hablaba de cancelar a una persona, de la cultura de la cancelación, pero su vida de como intelectual público sufrió bastante debido a su decisión de publicar este libro. Pero para explicar un poquito el razonamiento de por qué Illich, como un hombre ex sacerdote soltero, decidió escribir este libro, yo siento que es importante mencionar el por qué. Illich, a finales de la década de los 60 y a lo largo de la década de 1970, Illich saltó a la fama gracias a su crítica generalizada a la modernidad y la extralimitación institucional. Él fue famoso por los libros como Desescolarizar a la sociedad, La convivialidad, y en todos estos libros fue muy crítica de las formas en que la modernidad y las herramientas que usamos, las tecnologías que usamos y las instituciones como una otra forma que tomaba las herramientas que usábamos, quitaba la autonomía del ser humano. Él hablaba mucho de la guerra contra la subsistencia, de la autonomía, de la capacidad del ser humano en su realidad vernácula de responder a sus propias necesidades, ¿verdad? Y él, este como tipo de crítica, le saltó a la fama, ¿verdad? Em, y él escribía un montón de libros que él llamaba panfletos, criticando diferentes instituciones de la modernidad, la escuela, el hospital, los medios de transporte, las diferentes herramientas que usamos. Y él lo criticaba porque él siempre pensaba de que era posible organizar una oposición política en los años 60 y 70 que pudiera aglutinarse en torno a una alternativa que abarcara la escala adecuada, los límites y el control humano sobre las herramientas y las instituciones que rigen nuestras vidas. Él todavía creía en los años 70 de que había un momento para dar reversa a la corriente de la modernidad. Sin embargo, ya a finales de la década de los 70, Illich llegó a creer que este momento decisivo de la historia, que esta capacidad de reversar nuestra dirección, ¿verdad? De cambiar la corriente de la modernidad, estaba llegando a su fin, ¿verdad? Él no era como una persona negativa o que creía que todo estaba perdido, pero él también fue realista y veía de que la modernidad, la institucionalidad de nuestras vidas, las tecnologías cada vez más metidos y pervertidos en la forma en que controlaban a nuestro medio de vida, ya habían apoderado de la mente colectiva de la sociedad. Entonces, ya por los años 80, él quería, su enfoque intelectual se orientó más hacia un análisis histórico de dónde y cómo habían comenzado a surgir las certezas modernas, ¿verdad? ¿Cuál era como el germen de la semilla? ¿Cómo germinó la semilla de la modernidad?
Y el libro de género, que fue publicado en 82, era el primero de los libros de él que refleja esta nueva búsqueda intelectual. En este sentido, el libro debe situarse como una crítica de la modernidad. Él jamás escribió el libro como para criticar el feminismo, para criticar el movimiento para mayor equilibrio entre hombre y mujer, sino para tratar de entender cuáles eran digamos, los comienzos de la modernidad que él tanto criticaba. Al comienzo del libro, que se titula Género, Illich expone su tesis principal. Y aquí es una citación. Me opongo al régimen de la escasez frente al reinado del género. Él decía que el reinado de género y el régimen de escasez, que en otras partes él habla del régimen del sexo. Él contrapone el concepto de sexo y el concepto de género, la idea de que el sexo es un unisexo, ¿verdad? Es algo que es homogéneo, mientras que el género es algo muy diferenciado, ¿verdad? Yo sostengo, él dice, que la pérdida del género vernáculo es la condición decisiva para el auge del capitalismo y un estilo de vida que depende de los productos industriales. Illich en todos sus libros es un arduo defensor de lo que él llama lo vernáculo. Lo vernáculo es una palabra que muchas veces usamos para hablar de las lenguas vernáculas o las formas de arquitectura vernácula, que quiere decir tradicional, algo que está hecho en casa, algo está arraigado a un territorio, a un modo de vida, ¿verdad? Entonces él decía que las vidas vernáculas siempre eran vidas de género, de diferenciación de género, de roles de género, ¿verdad? Así pues, desde el principio del libro parece que Illich continúa su mordaz crítica de la modernidad industrial mediante la búsqueda de sus raíces históricas. A lo largo de la obra, él postula que la guerra contra la subsistencia, contra lo vernáculo, contra los pueblos que vivían todavía afuera de, digamos, o libre de los tentáculos de la revolución industrial, de la modernidad urbana, del capitalismo, de la globalización de esta forma de vida, ¿verdad? Él decía que esta guerra contra lo vernáculo y la consiguiente extinción del ámbito vernáculo solo fue posible mediante la destrucción previa de la dualidad o la complementariedad más fundamental que existía en todas las culturas premodernas o vernáculas, la del hombre y la de mujer, ¿verdad? Del hombre y mujer. Él, como historiador, mira hacia atrás y se da cuenta que la modernidad con este mundo donde nosotros suponemos que hombre y mujer pueden hacer las mismas cosas, pueden buscar tener las mismas cosas, pueden postularse para tener el mismo trabajo, el mismo salario, el mismo sueños de vida. Eso es análogo en la historia. Jamás ha habido una cultura que creía eso. O sea, ser negativo o positivo es algo distinto en la historia. Él dice que antes de la modernidad, todos los pueblos vernáculos, desde pueblos campesinos en Europa, que él fue un historiador de la edad medieval, a las culturas indígenas en toda parte del mundo, siempre existía una dualidad entre hombre y mujer. Era una realidad vernácula, un género vernáculo, donde el acercamiento al otro suponía de que había formas de existir en la vida que eran completamente femeninas y hombres de existir en el mundo que eran solo abiertos a los hombres, ¿verdad? Esta diferenciación era una parte fundamental, digamos, de la vida. Illich creía que la eliminación de la realidad diferenciada y marcada por el género era un elemento esencial para el surgimiento del capitalismo y la modernidad industrial. En un mundo de relaciones de género vernáculos, ¿verdad? Donde los hombres tenían algunos espacios propios de ellos, algunos trabajos, algunos roles,
abiertos para ellos. Y las mujeres tenían su propio espacio, su propio trabajo, su propia herramienta. Jamás podría haber creado el Fordismo, ¿verdad? La fábrica donde el ser humano, hombre y mujer, era solamente mano de obra descalificada, ¿verdad? Que era un parte de la máquina industrial de digamos, para el capitalismo. Para que este tipo de trabajo que ves en esta imagen, para que este surja, se tenía que primero romper el concepto de género, de que había un trabajo que pertenecía al hombre y un trabajo que pertenecía a la mujer, ¿verdad? Solo al romper eso se permitía el auge del mundo industrial. Illich afirma, sin rodeos, que una sociedad industrial, eso es un cita, no puede existir a menos que imponga ciertos supuestos unisex, que los supuestos de que ambos sexos están hechos para el mismo trabajo. La cita sigue, la transición del dominio de género al del sexo constituye, y cuando habla de sexo, habla de este unisexo, donde el hombre y mujer se reduce a un humano unisex que está, digamos, capaz de hacer lo mismo, ¿verdad? La transición del dominio de género al de sexo constituye un cambio sin precedentes en la condición humana, ¿verdad? Él culpa a las instituciones económicas de transformar los dos géneros culturalmente arraigados que existían en relaciones imperfectas, pero adecuadas, de complementariedad, en neutros económicos, lo cual era un requisito absoluto para la mercantilización de todo lo que acompañaba el crecimiento de la conquista industrial y capitalista del mundo. Y me parece muy interesante de que Illich no era no intentaba romantizar el pasado, ¿verdad? Él decía de que en el reinado del género, estas relaciones complementarias entre el dominio masculino y la dominio femenina no era equilibrado siempre, ¿no? Él decía, había culturas matriarcales, culturas patriarcales, ¿verdad? Había comunidades y culturas donde la complementariedad era muy detrimental hacia la mujer, donde no era equilibrado. Pero por lo menos creían un espacio donde la mujer podría reivindicar lo que era suyo, porque tenía su ámbito, su dominio propio, ¿verdad? Que era siempre la de ellas. Quiere decir que en una cultura vernácula donde tanto el hombre como la mujer era necesario para la sobrevivencia, eso creaba espacios de reivindicación de bienestar, reivindicación de respeto, de armonía, que hoy en día es mucho más difícil, según Illich, de lograr debido a que lo que rige hoy en día en la modernidad, las relaciones entre hombre y mujer, es una competencia por lo mismo, una competencia por siempre el deseo homogéneo, ¿verdad? Em, entonces la pregunta que debemos de hacer es si hay algo adecuado o apropiado en este concepto de un género vernáculo, ¿verdad? De un ámbito de hombre y de ámbito de mujer. El historiador de Illich afirmaría que el hecho de que todas las sociedades promodernas desarrollaran realidades de género adecuadas a la singularidad de sus lugares es prueba de la naturalidad del género. En la cuestión del género frente al sexo, Illich afirmó acertadamente que si alguna vez iba a haber algún tipo de igualdad económico entre los seres humanos unisex castrados, esta dependería de la transición continua e implacable del ser humano al Homo economicus, ¿verdad? Lo que él quiere decir es que para que podríamos extinguir las relaciones de género, tendríamos que aceptar universalmente que lo que nos motiva es la economía, ¿no? La individualización del deseo, ¿verdad? Y que cada ser humano puede realizarse a través de buscar siempre su beneficio económico, ¿verdad? Por otro lado, los hombres y las mujeres con género descubrieron de forma natural formas de complementariedad de género en el proceso de creación de medios de vida vernáculos que se ajustaban a las características específicas de su lugar. Cuando él hablaba de la historia de las relaciones de género, él mostraba como que lo que no había como un universal,
¿no? Que decían que los hombres trabajaban en el campo, la mujer en la casa. Generalmente eso es lo que pensamos cuando hablamos de roles de género. Pero cuando él lo ve desde una perspectiva histórica, él decía, en Europa, en un pueblo que vivía en la montaña, las mujeres tenían ciertas herramientas agrícolas que solo podrían tocar ellos. Y los hombres tenían otros. Pero en la valle, al otro lado de la montaña, esto podría haber sido completamente distinto. La construcción de la complementariedad siempre dependía del contexto, de la economía local, del conocimiento, de la tradición, de la cultura, de la religión del lugar, ¿verdad? Y era como una construcción histórica, donde la gente iba buscando, negociando, construyendo formas de vida, ¿verdad? Que afirmaba tanto la necesidad de lo que proveía la mujer y lo que proveía el hombre. Esa es la esencia de la complementariedad. Y aunque nunca fue perfecto, siempre habían desequilibrios, habían espacios de reivindicación, decía. Sin embargo, Illich no, como decía, no romantizaba el pasado. Él no decía que lo que tenemos que hacer es volver a estos espacios, a estas como culturas vernáculas donde el hombre solo podría hacer ciertas cosas y la mujer solo otras cosas. Él repite a lo largo del libro que el género vernáculo se ha perdido. ¿Verdad? O sea, ya llevamos 200, 300, 400 años de modernidad. No estamos hablando de regresar a un pasado premoderno, ¿verdad? Eh, Él habla repetidamente sobre la condición del género roto. Él dice que estos complementariedades históricos que podemos estudiar históricamente ya han sido rotos. En los últimos 300 años, cuando la economía industrial, capitalista, globalizada, invade a estos territorios, no solo rompe el estilo de vida campesino, no solo rompe culturas, no solo extingue lenguas de los pueblos indígenas, también extingue estas formas de relaciones vernáculos de género, ¿verdad? Entonces él dice que no solo rompió los estilos de vida, las economías vernáculas, la subsistencia, sino que también rompió la alteridad primordial de estas formas de ser, la de las realidades de género. En las realidades de género, aunque la complementariedad nunca fue ideal ni completamente equilibrado, sí ofrecía un espacio para la resistencia, la negociación y la lucha por restablecer el equilibrio. Las mujeres tenían sus ámbitos, los hombres tenían los suyos. Y esta danza continua entre dos formas de ser fundamentalmente diferentes formaba parte de la realidad. Illich escribió este libro en coordinación con una gran amiga de él, que era una historiador mujer, que se llamaba Bárbara Duden. Y en otro libro de Bárbara Duden, ella cuenta algunos de estas formas de resistencia de las mujeres dentro del ámbito del género vernáculo de complementariedad. Y cuenta una historia que a mí me encanta, que en algún pueblo de Francia en los años 1400 o 1500, los hombres ya habían sido tentados como las relaciones comerciales que existían. Y decían que muchos hombres dejaban el trabajo en el campo porque querían ser más metidos en el comercio, tenían ya el vicio del dinero. Y esto era una cosa que estaba abierto solamente para las mujeres, para los hombres. Y lo que pasaba es que debido a este rompimiento de una forma, una economía tradicional, las mujeres tenían que asumir más trabajos dentro digamos, del hogar. No solo tenían que, hablaba de una cultura que cultivaba, que subsistía del trigo, y las mujeres tenían que sembrar el trigo, ya que los hombres estaban afuera. Además de sembrarlo, tenían que cosecharlo, tenían que porrearlo, tenían que hacer todo el trabajo que era necesario. Entonces, lo que hacían un grupo de mujeres en este pueblo de Francia es cuando vieron que los hombres estaban abandonando el trabajo que suponía mayor complementariedad y equilibrio, ellos comenzaban a servir en la hora de la cena a las mujeres de la familia, servían panes completos, ¿verdad? Ya pan, ya trigo que había sido cosechado, que había sido ya trabajado, hecho en harina y hecho para fermentar, para hacer pan. Y a los hombres les servía pan cruda, o sea, semillas de trigo ya sin trabajar. Y era como una estrategia coordinada de toda la aldea para hacer entrar en razonamiento al hombre de que si ellos no aportaban
a su parte del mantenimiento del hogar bajo las relaciones históricas de complementariedad, entonces ellos tampoco iban a poner los suyos, ¿verdad? Entonces es un ejemplo que muestra que cuando esta complementariedad comenzó a desmoronarse, el único espacio para que las mujeres resistieran era para que ellos competieran directamente con los hombres, que luchaban por una porción más grande del mismo pastel. Ya no se podrían reivindicar un cambio de comportamiento dentro de una complementariedad, ¿verdad? Sino tiene que ser, todos queremos los mismos trabajos, queremos los mismos salarios, queremos el mismo acceso a las tecnologías y dentro de esta escasez va a haber una lucha, una competencia a la muerte entre hombre y mujer, ¿verdad? Lo que Illich dice es que eso no está funcionando. Y como cuando vemos el informe de la ONU del año 2022, podemos decir que sigue no funcionando. Sigue habiendo una enorme brecha en la búsqueda de ese tipo de equidad. Entonces, ¿cómo responder? Em, Debemos seguir buscando una equidad homogénea, ¿verdad? Donde el hombre y mujer siempre tienen que tratar de adquirir la misma cosa, o podemos imaginar otras formas de complementariedad diferenciada, ¿verdad? Mientras que el objetivo principal del movimiento feminista buscaba condiciones de igualdad dentro del paradigma del status quo de una economía industrial, Illich fue lo suficientemente radical como para proclamar que solo a través del decrecimiento y alguna forma de retorno al ámbito vernáculo de la economía del valor de uso, de economías locales, de reivindicación de la vida del campo, se podría combatir eficazmente el sexismo. Illich creía que la mejor apuesta para las mujeres que buscaban condiciones de respeto y estima era una reconstrucción de los dominios complementarios. Y cuando él habla de una reconstrucción, no habla de volver a lo que funcionaba en el pasado, sino tratar de repensar, ¿verdad? ¿Cómo podemos crear dominios complementarios, ¿verdad? Em, Voy a pasar esto para que haya tiempo al final. Em, Él terminó el libro de género con este frase, con esta cita. Yo tengo la firme sospecha de que se puede recuperar un arte contemporáneo de vivir. La esperanza de tal vida se basa en el rechazo del sentimentalismo y en la apertura a la sorpresa. Y esta es típico Illich, ¿no? Él decía como, él era un historiador, obviamente tenía grande afán de respetar lo del pasado, de mirar hacia el pasado con ojos de respeto, ¿verdad? También tenía un enorme respeto para los pueblos vernáculos, los pueblos campesinos, los pueblos territoriales, arraigados a un pedazo de tierra. Sin embargo, era también un hombre contemporáneo, moderno, ¿verdad? Y él decía que tenemos que rechazar el romanticismo, el sentimentalismo, ¿verdad? Y abrirnos a la sorpresa de que se puede construir una arte, ¿verdad? De vivir, una arte que no busca una competencia desmedida donde hombre y mujer están siempre tratando de conseguir lo mismo y siempre, digamos, en pleito, sino abrirnos a la sorpresa de que realmente va a ser capaz, que podemos ser capaz de respetar el dominio del hombre, el dominio de la mujer y reconstruir lo que significa vivir en complementariedad. Este arte contemporáneo de vivir, derivado de su amplia crítica de la modernidad, se centra en redescubrir un uso convivial de las herramientas, recuperar la autonomía de la propia vida frente al control institucional y profesional, y aprender a habitar de forma vernáculo los lugares que ocupamos. Y también creo en reconstruir una nueva forma de existencia de género que encaje en la modernidad en la que ahora vivimos. Fue muy mal interpretado y atacado por eso, pero a lo largo de los ejemplos históricos de alteridad de género, le fascina lo diferentes que son los roles de género de una valle a otro. En este valle las mujeres utilizan la guadaña, en el siguiente utilizan la hoz. No existe una regla universal de género, sino más bien acuerdos espontáneos de sorpresa que surgen del esfuerzo diario de vivir una vida vernácula, de subsistencia, de autonomía, de intentar responder a la condición humana como criaturas de esta buena tierra. Y yo creo que Illich ve esta posibilidad
de construir una nueva arte de vivir como hombres y mujeres, con esperanza, porque considera que una existencia renovada en función del género podría permitir a los seres humanos comprometerse con su mundo a través de tareas autónomas orientadas a la subsistencia, en lugar de realizar a regañadientes las cargas del trabajo en la sombra y abrir un espacio de controversia necesaria que con suerte conduzca al diálogo entre los géneros, donde se puedan elaborar nuevas formas de complementariedad en las particularidades de cada espacio vernáculo distinto. Esta última oportunidad, en esta última oportunidad, yo considero que nosotros, los hombres, debemos estar preparados para reconocer que la elaboración de la nueva complementariedad, de los nuevos roles y espacios de géneros, dominios de hombre y de mujer, no puede simplemente hacer la vista gorda ante la violencia patriarcal que ha caracterizado siglos de existencia de género roto. Nosotros tenemos que entender la violencia que hemos heredado y intentar construir nuevas formas de complementariedad que entiendan y respeten este real histórico. Entonces voy a dejarlo ahí y abrir